Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Verusca Rivas y en esta oportunidad voy a defender lo que es el análisis de los temas 1 y 2 de la unidad 1, que es Introducción al estudio de las telecomunicaciones. Tenemos las nociones fundamentales, las cuales son, o se señalan en el artículo 4, que las define como telecomunicaciones, que son todas las transmisiones, emisiones o recepciones de signos, señales escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros medios electromagnéticos a fines inventados o por inventarse. La telecomunicación contribuye al desarrollo económico y social y mejora la calidad de vida de la población en todo el mundo. Esto es un punto importante de las telecomunicaciones. Además de la utilización de las diferentes técnicas de telecomunicación, que es vital para cualquier ámbito, ya sea educativo, empresarial, entre otros. Tenemos el marco regulatorio donde se dice que el organismo regulador a quien se le asigna la competencia específica en materia de telecomunicaciones es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, o CONATEL, que es un instituto autónomo con personalidad jurídica propia e independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, dependiente del Ministerio de Infraestructura, como máximo órgano rector del sector, tal como lo dispone el artículo 35 de la LOTE. Tenemos los principios constitucionales, que serían el derecho a la libertad económica o la libertad de empresa, que se encuentra establecido en el artículo 112 del texto constitucional, según el cual todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Tenemos el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, que está indicado en el artículo 58 del texto constitucional, donde garantiza el derecho a la libertad en esas comunicaciones y a recibir dicha información. Tenemos el acceso a la tecnología, que se encuentra indicado en el artículo 108 de la Constitución Nacional, que impone al Estado la obligación de garantizar los servicios de radio, televisión, redes de biblioteca y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Tenemos el derecho a la libre competencia, que el texto constitucional de 1999 otorga el carácter de derecho fundamental al derecho de la libre competencia, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 113, que prohíbe el régimen del monopolio, el abuso de la posición de dominio y las demandas concentradas. Tenemos también como otro principio el secreto de las telecomunicaciones y protección de datos, de carácter personal. Que está indicado en el artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde garantiza el secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones en todas sus formas, lo que incluye todas las comunicaciones realizadas a distancia. Y tenemos la reserva constitucional, que está indicada en el artículo 302 de la Constitución, donde establece que el Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotación de servicios y de bienes de interés público y de carácter estratégico. Tenemos los principios generales de la LOTE. En este tenemos el ámbito de aplicación y objetivos, que está establecido en el artículo 1, o que dispone lo siguiente, que dice o indica que esta ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones. Tenemos la privatización de las telecomunicaciones, que se dice que la secuela de resultados positivos descritos en la mayoría de los estudios sobre el estado de las telecomunicaciones en el mundo la entendemos como alguna lógica de privatización y que sirve para describir lo que, atenidos a ellas, podríamos esperar como resultado de una política de privatización en general, en las telecomunicaciones en particular. Tenemos la apertura del mercado, que es el proceso de apertura donde implica importantes cambios en el sector. Es la existencia de un marco legal actualizado y la coexistencia de diversos operadores actuando bajo los principios de la libre competencia.
Esto trae consigo importantes ventajas para los usuarios, ya que al diversificarse los servicios se produce un incremento en la oferta que finalmente se traduce en libertad en la elección del prestador del servicio. Y tenemos la libre competencia y las telecomunicaciones, que con la apertura del mercado de las telecomunicaciones, la noción de servicio público es sustituida por la actividad de interés general. A tal efecto, el artículo 5 de la LOTEL establece que el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones, se consideran actividades de interés general, para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de las correspondientes habilitaciones administrativas y las condiciones generales que el efecto establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o CONATEL. Tenemos ahora el tema número 2, que es la intervención del Estado en las telecomunicaciones. Tenemos el Estado interventor y el Estado regulador. El Estado interventor produce bienes y presta servicios de forma directa. Su poder económico fija límites y desplaza la inversión privada de sectores donde ésta podría ser mucho más eficiente. El diseño de un marco regulador, la idea de esto es que estimule las enormes potencialidades del sector de telecomunicaciones, que es una necesidad imperiosa. También es reconocer que las telecomunicaciones son un sector estratégico donde la iniciativa privada lleve el mayor peso, sin que eso signifique que el Estado deba abandonar su rol regulador, sería como un primer paso. Tenemos la competencia del Poder Nacional en materia de telecomunicaciones, donde el ordenamiento jurídico existe una pluralidad de instituciones que en desarrollo y sujeción de los principios establecidos en el orden internacional y comunitario deben actuar para ejecutar y llevar a cabo la política de liberalización en la actividad de las telecomunicaciones. Eso llevará a hacer una suscita referencia a las autoridades públicas nacionales que por mandato de la Constitución o de las leyes tienen competencia para intervenir en la actividad de las telecomunicaciones. Tenemos los órganos reguladores, que sería el CONATEL. ¿Cuál es su definición? Bueno, este es un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones que los operadores están obligados a presentar o a prestar a los usuarios y usuarias para brindar estándares mínimos de penetración, acceso, calidad y asequibilidad económica, con independencia de la localización geográfica. Tenemos la naturaleza jurídica, que incide en el artículo 35 de la LOTEL ya mencionado, donde se da a conocer como un instituto autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa. Tenemos cuál es su creación u objetivos. Tiene como misión u objetivo socializar el uso y aplicación de las telecomunicaciones y democratizar su acceso hasta convertirlas en una plataforma habilitada para el desarrollo de consolidar la República. Y como visión se ven a futuro como ser una institución pública al servicio del pueblo que desarrolla políticas para contribuir a la transformación permanente de la sociedad a fin de alcanzar los ideales consagrados en la Constitución de la República en un contexto nacional, continental o mundial. Sus funciones están contenidas en el artículo 37 de la LOTEL, que establece que sus competencias son las siguientes. La primera, dictar las normas y planes técnicos para la promoción, desarrollo y protección de las telecomunicaciones en espacios geográficos venezolanos, de conformidad con la ley y las demás normas aplicables, entre otras. Y el Ministerio de Infraestructura se encuentra indicado en el artículo 34, donde expresa que este es el órgano rector de las telecomunicaciones en el Estado y como tal le corresponde establecer las políticas, planes y normas generales que han de aplicarse en el sector de las telecomunicaciones, de conformidad con la ley y en concordancia con los planes nacionales de desarrollo que establezca el Ejecutivo Nacional. Tenemos finalmente los organismos internacionales reguladores. Entre ellos tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que fue creada en 1865. Este es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de Información y Comunicación, que tiene como funciones atribuir al espectro radioeléctrico y a las órbitas de satélite a escala mundial un trabajo donde elaboren las normas técnicas que garanticen la interconexión continua de las redes y las tecnologías, y así mejorar el acceso a las tecnologías de información y comunicación de las comunidades insuficientemente atendidas en todo el mundo. Tenemos la Organización Mundial del Comercio, que es la organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, constituyendo una base del sistema multilateral de comercio.
Esta se estableció el 1 de enero de 1995 como sucesora del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. Tras la conclusión de Ronda Uruguay. Tenemos la Comunidad Andina de Naciones, que está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y es un organismo internacional líder en integración en el continente, que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de 115 millones de ciudadanos andinos. Y tenemos las decisiones y políticas del Acuerdo de Cartagena. Este es un pacto que integró o de integración subregional por el cual se crea la Comunidad Andina. Este acuerdo, o también llamado Pacto Andino, firmado el 26 de mayo de 1969, fue suscrito por los países de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, y finalmente entró en vigencia el 16 de octubre. El objetivo principal de este acuerdo es la mejora de la calidad de vida de sus connacionales mediante la integración. Igualmente, se promueve una mayor cooperación económica, política y social. Muchas gracias por su atención.